Mi nombre es Omar Cortés, soy el responsable del sitio Antorcha.net y en esta ocasión vamos a realizar un video cuya finalidad será el colocarlo dentro de la página de presentación de la obra de Eugenio Martínez Núñez, La vida heroica de Praxedis G. Guerrero. De hecho, es evidente que esto que vamos a decir podríamos escribirlo, pero se trata precisamente de hacer un experimento. Vamos a ver qué efecto puede tener. En sí, lo que tratamos de abordar en esta breve presentación son dos puntos que para nosotros son principales. Primero, el hecho de que el personaje Praxedis G. Guerrero y evidentemente su obra sean tan ocultos, tan difíciles de acceder por parte de las personas en general. Y segundo, el hecho de que, pues siendo un personaje de la categoría que llegó a ser, en los lugares, digamos, de origen, concretamente en este caso en la zona guanajuatense de León, Guanajuato, por ejemplo, pues sea prácticamente un personaje desconocido. Entonces, esos son los dos puntos que vamos a tratar de abordar en esta breve presentación. Comenzamos con lo primero. La obra de Martínez Núñez fue escrita en 1935, sin embargo, sería publicada hasta 1960. Esto es, se quedó 25 años enlatada, un tiempo bastante considerable, y siendo la obra de importancia que sobre todo en aquellos momentos pudo haber adquirido, pues es todavía más curioso el ver por qué tardó tanto en editarse. Como hipótesis señalaremos que quizá la razón de ello se encuentre en que Eugenio retoma la crítica de lo que fue el Partido Liberal Mexicano sobre la persona de Francisco I. Madero. Creemos que es esto porque sí tenemos conocimiento de que hubo obras, por ejemplo, una muy conocida para nosotros, más no para el público en general, de Ethel Duffy Turner, sobre el Partido Liberal Mexicano y la Baja California. Es una obra que estuvo enlatada durante siglos, siglos es también exageración, pero durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque había la crítica al maderismo y evidentemente los regímenes que surgieron de la Revolución Mexicana no podían asimilar tan fácilmente esa crítica. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que en esa época había muchísimos personajes vivos, o sea que habían participado en todo este borlote. Entonces es evidente que quizá en el caso de Eugenio Martínez Núñez estamos ante un caso similar. El retomar la crítica del Partido Liberal contra la figura de Francisco I. Madero hizo que pues no fuera muy agradable a los ojos de, digamos, la clase política de aquel entonces, y pues prefirieron mantenerla en silencio. Ahora, por otro lado, es evidente que el movimiento libertario, o llamémoslo el movimiento anarquista, no tenía una vida propia para generar sus propias ediciones y el poder divulgarlas, porque entonces sí sería muy triste que un movimiento político, en este caso sí, de tendencia libertaria anarquista, también hubiera dejado en el olvido un trabajo de esta categoría. Es evidente que no había esa fuerza dentro del movimiento anarquista, muy incipiente en aquel entonces, que existía. Entonces esa es, en nuestra opinión, la causa por la que esta obra quedó enlatada. Desgraciadamente, pues esa pérdida trajo consigo que no hubiera las críticas o las reflexiones sobre esta obra que sin duda hubieran enriquecido indiscutiblemente la actividad de Praxedis, inclusive quizá críticas a lo mejor severas, sí, pero pues todo eso se perdió, se quedó enlatado.
se tuvo que esperar a que pasara mucho tiempo y que pues se editara la obra. Ahora, con la ventaja que da la red de redes, pues es más sencillo, digamos, el difundirlas de una manera más amplia, ¿no? Y pues buscar que el interesado sea el que pues aborde las situaciones, porque siempre serán los interesados los que deben hacerlo, ni modo que lo hagan los que no están interesados en ello, ¿no? Bueno, ahora vamos a tratar de abordar este personaje de manera muy breve, ¿no? Praxedis Guerrero accede al Partido Liberal Mexicano en una época crucial. Es la época en la que el Partido Liberal Mexicano está madurando su gran prueba de fuego, que iba a ser la rebelión de 1906. Los planes eran, pues abarcaban a toda la República, era una intentona de lucha armada, una insurrección generalizada, con altas y bajas de acuerdo a la fuerza del partido en cada zona del país. Es en esos momentos que Praxedis se acerca al Partido Liberal. Estamos hablando más o menos de 1905. Sí, dentro de todo ese jaleo que significó el que el Partido Liberal Mexicano llevara a la práctica su idea insurreccional para derrumbar al porfirismo, evidentemente pues las cosas se hacían de secreto. O sea, es donde podemos encontrar al Partido Liberal Mexicano las dos caras del Partido Liberal: una cara pública en la que se dicen cosas a través de sus órganos de prensa, principalmente Regeneración, y otra cara oculta en la que se habla y se hacen los complots y se hacen la forma de cómo estructurar los levantamientos, etcétera. Entonces es un momento de ambivalencia dentro de la misma organización, cuando el Partido Liberal Mexicano, aparte de organización política, también se manifiesta como organización política militar. Sí, entonces Praxedis entra en ese momento. Es un momento muy fuerte, muy tenso. Los resultados de ese levantamiento pues fueron, como es sabido a la actualidad, pues fracasaron. ¿Sí? En algunos momentos, en algunos lugares de la República hubo realmente esas insurrecciones, en otras fueron sofocadas antes, porque el servicio de inteligencia del porfirismo logró interceptarlos, ubicarlos y detenerlos antes de que llevaran a cabo su movimiento. Bueno, dentro de todo este panorama, Praxedis Guerrero se acerca al Partido Liberal Mexicano. ¿Qué va a seguir después de este momento, de esta prueba de fuego del Partido Liberal en 1906? Va a venir un proceso, desgraciadamente no de reflexión, no de reagrupamiento, no de analizar la nueva situación que se genera, sino viene un proceso que va a tender al sectarismo. O sea, es la sectarización del partido. El partido se sectariza y esa sectarización después va a producir un cisma tremendo en su interior. Dentro de ese proceso de sectarización es cuando Praxedis es de hecho invitado a formar parte de la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano. Fijémonos bien en esto, es invitado. ¿Por quién es invitado? ¿Por la militancia? No, por la dirigencia. La dirigencia comienza a actuar ya no como actuaba, digamos, en 1904, 1903, en concordancia con todos los demás liberales. La forma en cómo se estructura el programa del Partido Liberal, pues una forma hartamente democrática. Pero ya en esta época estamos hablando, eso ya quedó en el pasado, ya es otra cosa. Entonces Praxedis va a formar parte de la Junta del Partido Liberal por la invitación de la dirigencia, pero no de la dirigencia plena, sino de una parte de esa dirigencia que ya está complotando contra otros elementos que consideran pues ya muy tibios o muy reformistas,
Entonces es un proceso de sectarización bastante espeso, bastante grueso, bastante pesado. Es en ese momento que entra Pragedis G. Guerrero. O sea, Pragedis va a entrar con un bagaje también muy tendiente al sectarismo. Si vemos inclusive las opiniones de Pragedis con respecto a otros miembros del partido, concretamente hay una carta que menciona Eugenio en esta obra de la vida heroica de Pragedis G. Guerrero, dirigida a Manuel Saravia, en la que le llega a decir Pragedis: ¿sabes qué, compa? Yo no te había escrito porque yo pensaba que tú eras un burguesazo, ¿sí? Entonces, basándome en ese pensamiento, yo mejor ni te pelaba. Aquí ya estamos tocando a qué nivel estaba manejándose ya la situación. El caso concreto es que Manuel Saravia se había enamorado de una persona o de una muchacha que parece ser que tenía pues recursos económicos, y entonces a través de eso pues se desató quizá un chismorrerío, cosa que tampoco es extraña cuando hay un proceso de sectarización de esta categoría, pues. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta para poder ir entendiendo el desarrollo de nuestro personaje, en este caso Pragedis G. Guerrero, ¿sí? Y también el por qué se ha mantenido oculto, porque toda esa pues postura de Pragedis es una postura revolucionaria, sí, pero que choca, como es evidente, con otras posturas que también se manifestaron en el campo revolucionario. Entonces se busca retomar al personaje, pero paralelamente pues como velar sus ideas. Ya lo dijimos hace un rato de que quizá esta obra de Eugenio estuvo tanto tiempo enlatada precisamente porque retoma la crítica que también Pragedis hizo suya, por cierto, al maderismo, ¿sí? Entonces ya tenemos el momento en que entra Pragedis en contacto con la Junta del Partido Liberal. Ya tenemos en sí las razones que consideramos son básicas para más o menos poder entender el por qué esta figura de Pragedis ha estado tan ambivalente en nuestra historia, o sea, no ha sido cabalmente analizada y cabalmente o criticada o recuperada como se pretenda, dependiendo del campo en el que se maneje cada quien, ¿sí? Ahora, dentro de la corriente, digamos, de divulgación, dijimos al principio que uno de los puntos que nos interesa mucho es por qué en las zonas de origen no hay gentes que hayan recuperado esta figura. Concretamente en la ciudad de León, Guanajuato, pues no hay ni a quien le importe el rollo de lo de Pragedis. Se podrá decir, no, es que el gobierno y que la tendencia de los gobiernos, no, pero hay que separar. Nadie está pidiendo que sean los gobiernos los que editen la obra de Pragedis, ni que sean las instituciones culturales X o Z que también le editen, ¿no? Estamos hablando de un interés de la gente. O sea, ya lo dijimos también, quienes van a recuperar los personajes, las experiencias son los interesados. Y no vamos a pedirle que a tal partido que tiene una corriente muy opuesta a la que manejaba Pragedis sea el que se ponga a editar la obra de Pragedis G. Guerrero. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo único que nos queda por concretar? En la zona de León, Guanajuato y sus alrededores, pues no ha habido compañeras o compañeros libertarios, anarquistas o simpatizantes que se hayan preocupado por esa divulgación. Simple y sencillamente, baste un ejemplo. Cuando hubo el Congreso de la Federación Anarquista de México, me estoy refiriendo a 1945-46, los grupos que participan de la ciudad de León, Guanajuato, pues no, ni siquiera retoman el nombre de Pragedis. Es el grupo Anselmo Lorenzo y el grupo Vía Libre, pero no se retoma el nombre de Pragedis G. Guerrero. Quizá es simplemente una hipótesis, pues ni conocimiento tenían de que hubiera existido Pragedis.
Porque también aquí hay una cosa muy importante que tenemos que abordar, aunque sea someramente. Bueno, lo que tenemos que retomar o hacer una pequeña reflexión en torno a ello es que dentro del mismo discurso del Partido Liberal Mexicano, nos vamos a concretar lo del Partido Liberal Mexicano y a Praxedes G. Guerrero, no al anarquismo en general. Dentro de ese mismo discurso hay un punto muy importante. Se habla mucho, se insistió mucho en que era un discurso propio del conglomerado social desheredado del banquete social, o sea, en pocas palabras, de todo el sector social explotado. Esto se puede decir así de golpe y porrazo, e inclusive se puede decir de manera demagógica. Pero ya si nos atenemos a las consecuencias de ese discurso, entonces quizá también aquí podamos encontrar un pequeño eslabón de por qué este tipo de personajes quedaron en la penumbra. Sí, vamos al grano, y vamos al grano de la manera más rápida que nos sea posible. El hecho es este: el Partido Liberal Mexicano evidentemente sí fue una organización que en eso no se puede decir que fracasó, porque sí hizo su trabajo en los sectores desheredados. De hecho, hay una repulsa a los sectores acomodados o medio acomodados. Se fueron francamente a los sectores de la gente, vamos a decirlo con una palabra, es muy poco fuerte, pero es muy clara, a los sectores de la gente jodida, realmente jodida. Y cuando hablamos de la gente jodida, no nomás estamos hablando de que son pobres y eso, sino que también hay mucho atraso, cuestión cultural. O sea, eso es evidente, si no sería un contrasentido, ¿sí? Entonces estamos hablando de que el Partido Liberal tenía su conglomerado entre sectores realmente jodidos, ¿sí? Evidentemente esto va a traer una consecuencia cuando hay la derrota de la organización, ¿sí? En pocas palabras, no va a haber la capacidad cultural, si se quiere llamar, para poder retomar toda esa historia, porque no es de enchilame otra eso de poder comprender ciertos textos y de darles cierta cabida. Aquí en México se habla mucho de que el señor José Cayetano Valadez fue el que recorrió toda la República y estuvo hablando con diferentes compañeros y simpatizantes en varios estados de la República, pidiéndoles material para conformar un centro, bueno, un rollo cultural grande, ¿sí? O sea, hubo que recurrirse a la cuestión de iniciativas individuales, de individuos en sí, que comenzaron a recopilar cosas, pero los que estuvieron metidos en todo ese jaleo, pues no tenían la capacidad intelectual para afrontar este rollo, ¿sí? Entonces, esa historia que se pierde, que se pudo haber quizá recuperado en lo que ahora se conoce como historia oral, dando la palabra a estos elementos, a estas gentes, a estas colectividades, desgraciadamente ahorita pues ya no se puede hacer porque la inmensa mayoría ya falleció. Y decir la inmensa mayoría, pues casi todos ya fallecieron, todos de hecho, ¿no? Entonces, si nos vemos a la época en que escribió Eugenio Martínez Núñez esta obra, 1935, es una época ideal porque estaban vivos, estaba vivo Araujo, estaba vivo pues Enrique Flores Magón. Aquí hay una carta también que reproduce Eugenio en esta obra, ¿sí? O sea, gente que podía aportar mucho a esta historia, digamos, perdida o desvanecida. Pero ¿cuál fue la grave situación? El desmembramiento de ese conjunto de individuos que tenían ciertas capacidades era terrible. O sea, había unos enfrentamientos internos terribles. Uno no le podía hablar al otro, el otro no le podía saludar, si el otro sabía que estaba aquel pero ni se acercaba. Total, ahí se pierde todo ese contenido.
Tenemos entonces que esta historia se va a recuperar cuando llegan o se integran al movimiento libertario, que hay gente con interés por recuperar esta historia, gente de clase media ya preparada, generalmente estudiantes, lo que éramos nosotros, digamos, allá en los 70s, sí, gentes con cierta preparación a nivel universitario, con cierto conocimiento. Entonces, cuando comienza a recuperarse esta historia, no es nada raro ni es nada del otro mundo, es entendible, digámoslo, ¿sí? Entonces, recapitulando, el interés nuestro es recuperar este tipo de obras porque nos interesa plenamente analizar personajes como Praxedis G. Guerrero, y sobre todo también analizar todo ese cúmulo de experiencias que conllevó su práctica dentro del Partido Liberal Mexicano. Ahora que se tiene esta experiencia a través de la red, podemos recuperarlo a través de ediciones virtuales como esta que estamos haciendo de la obra de Eugenio Martínez Núñez, que ojalá sea aprovechada por aquel que también le interese este tipo de material. Y bueno, vamos a ver esta experiencia hasta dónde puede llegar. Me refiero a esta experiencia de poner una presentación hablada sin guión previo, sino simplemente diciendo lo que se trae en la cabeza, y vamos a ver qué alcances puede tener. Ese es el nivel experimental de este video. Y bueno, pues eso es todo.